Bien, un gusto en saludarlos otra vez. Mi nombre es Félix Peralta. Estamos con la materia de introducción al derecho. Vamos a ver hoy día el proceso penal y el nuevo procedimiento penal. ¿Sí? Ah, ¿En qué consiste el nuevo procedimiento o el procedimiento penal en realidad, verdad? Cuando se suscita un hecho de carácter delictual que se considera como posible comisión del delito, ¿verdad? Existen diferentes formas de hacer conocer ante la autoridad este hecho de naturaleza penal. Pónganse a pensar la muerte de una persona, la lesión de una persona, el robo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se puede poner en conocimiento de la autoridad, que en este caso viene a ser el Ministerio Público cuando se habla de delitos de acción pública, ¿verdad? Es a través de una intervención policial preventiva. ¿Cuál es la intervención policial preventiva? Es la acción directa que realiza la policía ante un hecho. Se ha conocido la muerte de una persona, interviene la policía y a partir de ese momento ya se abre la posibilidad de conocer la investigación de este hecho por parte de la Fiscalía bajo control del órgano judicial, ¿no? Entonces, esa es una forma. ¿Cuál otra forma? La denuncia, ¿no? La denuncia es otra forma de hacer conocer este hecho cuando una persona pone en conocimiento de las autoridades, en este caso del Ministerio Público, ¿verdad?, la comisión de un delito. Por ejemplo, una persona que ha conocido un delito de violación la pone en conocimiento. Y también está la querella que es otra forma de hacer conocer la comisión de un hecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre denuncia y querella? Es que la denuncia la puede plantear cualquier persona, en cambio la querella básicamente la va a presentar la que se considera víctima. El Código de Procedimiento Penal, la Ley 1970, ha establecido un conjunto de requisitos que se deben cumplir a efectos de hacer conocer, en primer lugar, la intervención policial preventiva, como por ejemplo es un informe de acción directa que realiza la policía en sus diferentes unidades, ¿verdad? También la denuncia que debe cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, de cómo, cuándo, dónde, cómo ocurrió, ¿verdad?, el hecho. Quiénes fueron probablemente los actores o los sujetos que hubieran cometido este hecho. Se habla del concepto, por ejemplo, de imputado. Y la querella básicamente hace referencia a que ella es planteada por la víctima, fundamentalmente la querella, ¿no? Entonces, la querella la plantea la víctima, pero además la querella tiene el aditamento de que debe ir respaldada por algunas pruebas, a diferencia básicamente de la denuncia que puede ser formulada por cualquier persona. Entonces, son esas tres formas básicas de poner en movimiento la intervención de la fiscalía, de la policía, para realizar una investigación en un determinado hecho. Esta primera fase, ¿verdad?, es importante que ustedes lo conozcan. Si bien tiene conocimiento, si bien tiene la competencia, la fiscalía, el Ministerio Público también así llamado, a través de los diferentes fiscales, de intervenir, de dirigir esta investigación, también está la policía a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen o las otras unidades, y también el Instituto de Investigaciones Forenses, que constituye un brazo operativo auxiliar de las labores investigativas. ¿Sí? Entonces, una vez iniciado esto, se debe comunicar a una autoridad judicial el inicio de estas investigaciones, que se llaman investigaciones preliminares. Estas investigaciones preliminares, desde un principio, ¿verdad?, deben contar con un juez contralor, que es el juez de garantías constitucionales, que viene a ser un juez de instrucción en lo penal. Se abre esta etapa preliminar, donde se conocen los hechos, donde eventualmente se pueden presentar algunos indicios de prueba, y posteriormente, si es que existieran algunos indicios que efectivamente, ¿verdad?, establezcan la probabilidad de autoría o de participación de una persona, ¿verdad?, se podrá formular lo que se llama una imputación formal, que da lugar a la etapa preparatoria. La etapa preparatoria es una fase fundamental para la acumulación de pruebas, por eso se llama preparatoria. Prepara eventualmente la posibilidad de de presentar una acusación. Esta es una posibilidad que se presenta a partir, después de concluida más bien la investigación preliminar, realizar una imputación cumpliendo algunos requisitos que establece el artículo 233, 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal, ¿verdad?, que básicamente tienen que ver fundamentalmente con el tema de la probabilidad de autoría o participación en el hecho,
adjuntando, señalando cuáles son los indicios que se hubieran presentado en este caso, además haciendo referencia fundamentalmente a que debe tratarse de una imputación objetiva, es decir, no puede ir liberada solamente al criterio o discrecionalidad de la autoridad fiscal, sino más bien debe cumplir con ciertos requisitos como tiene que ser, ¿verdad?, la precisión respecto a hechos, circunstancias, autores, consecuencias que se hubieran presentado y elementos indiciarios que se presentaran en este caso. Entonces, esta es una posibilidad después de haber terminado la investigación preliminar. Pero ¿cuál es la otra posibilidad? Eventualmente rechazar la denuncia, ¿verdad? A partir de ciertos criterios, ¿verdad?, que tienen que ver con que, por ejemplo, el hecho no existió, con que no participó el sujeto en este hecho, o que los elementos investigados no son los suficientes para llevar adelante una fase preparatoria. Entonces, a partir de estos elementos, ¿verdad?, se puede presentar una resolución. Entonces, se pone fin a la etapa preliminar, que tiene un tiempo determinado de duración para su trámite, ¿no? Entonces, no vamos a ingresar mucho en esto porque son ya temas muy de precisión del proceso penal, pero de manera general esto les refiero, ¿no? Entonces, en la etapa, si es que fuera el caso, ingresamos a la etapa preparatoria. En la etapa preparatoria se deben preparar varios elementos de prueba. ¿Cuáles son los elementos de prueba? Por ejemplo, convocar a testigos. Por ejemplo, realizar peritajes. ¿Qué peritajes? Pues peritajes, por ejemplo, respecto a si tiene una falsedad, por ejemplo, respecto a ver si su documento es falso o es verdadero, o es auténtico o es falso. Entonces se trabaja en ese tema, ¿no? Realizar investigaciones de otra naturaleza. Entonces las partes, el fiscal principalmente llevar adelante esta labor investigativa, por ejemplo, pedirá documentos, por ejemplo, pedirá que vengan a declarar ciertas personas, pedirá informes, por ejemplo, a derechos reales, a las diferentes oficinas que existan, impuestos internos. Entonces, en el procedimiento penal se llama como proposición de prueba. La proposición de prueba está abierta a las partes. El fiscal puede aceptarlas, pero también las puede rechazar, y los efectos son diferentes y la tramitación es diferente en cada caso. Pero acá quedamos respecto a la producción de la prueba que tiene que generarse a nivel de etapa preparatoria, ¿verdad? Entonces, ahora, durante la etapa preparatoria, fundamentalmente a partir del momento de iniciado el proceso, se pueden presentar algunos elementos que tengan que ver, por ejemplo, con la vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo, torturas, por ejemplo, obtención de prueba ilícita que no esté de acuerdo a la ley. Entonces las partes tendrán la posibilidad de presentar algunos incidentes, algunas excepciones durante cierto plazo y bajo ciertas formas en cuanto a su tramitación, ¿verdad? Entonces tenemos esa etapa preparatoria que es fundamental en cuanto a la preparación de la prueba. Ahora, esta etapa preparatoria también puede concluir de diferentes formas. Puede concluir, ¿verdad?, a través de la formulación de una acusación, puede concluir a través de una salida alternativa, como por ejemplo es un procedimiento abreviado, como por ejemplo es un criterio de oportunidad reglada. Entonces hay varias formas en que dice el procedimiento que puede concluir esta fase preparatoria, ¿no? Entonces eso es lo fundamental. Ahora, ¿qué pasa si se presenta una acusación? Si se presenta una acusación es que la Fiscalía ha asumido una posición respecto a la comisión del hecho. Si se ha asumido esa posición respecto a la comisión del hecho, se puede formular la acusación. La acusación es una resolución final de la etapa preparatoria, lo que va a dar lugar y va a abrir la posibilidad, la competencia a un juez o a un tribunal, considerando la naturaleza del hecho, ¿verdad?, a la posibilidad de abrir un juicio en el que se vaya a debatir aquellos elementos que se presenten en la acusación. Ahora, bien, si se presenta la acusación debe cumplir ciertos requisitos. Una relación de hechos, tiene que haber una fundamentación jurídica, debe haber una proposición de prueba. ¿Cuál es la proposición de prueba? La proposición o el ofrecimiento, más que proposición, ofrecimiento de prueba, tiene que ver con una prueba documental, una prueba testifical, una prueba material, una prueba pericial, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que debe presentarse una acusación formal en contra de una determinada persona. Esta acusación formal
también es puesta en conocimiento de las partes, y el querellante, por ejemplo, puede presentar una acusación particular, también cumpliendo los requisitos que les señalo, ¿verdad? Haciendo una fundamentación de los hechos, haciendo una fundamentación de derecho, tomando en cuenta las pruebas de diferente naturaleza que se hubieran encontrado. Muchas veces, tanto la acusación fiscal como la acusación particular son muy similares, pero algunas veces también pueden diferir en cuanto a su contenido, en cuanto al fondo de la misma demanda. Entonces, en esos casos nos encontramos, ¿verdad?, respecto a esta formulación de la acusación, ¿verdad? Ahora, también les decía que podríamos tener otro tipo de salidas alternativas, ¿no? Les decía que puede existir una conciliación, por ejemplo, si las partes han llegado a un acuerdo, cuando no esté de por medio la vida de las personas, por ejemplo, se puede llegar a una conciliación. Es decir, cuando se trate de aspectos de carácter patrimonial o que tengan que ver con los bienes de las personas, por ejemplo, en una estafa se puede llegar a una conciliación, ¿no? Entonces, y hay otros casos en los cuales, por ejemplo, se puede llegar a otras salidas, como por ejemplo es un criterio de oportunidad reglada, como habla el procedimiento, cuando se tiene que, por ejemplo, hablamos de casos de bagatela o de escasa relevancia social, cuando, por ejemplo, estamos en presencia de robo de celulares, de cosas menores, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de criterios de oportunidad reglada. Y también hablamos de salidas alternativas, cuando, por ejemplo, hay alguna salida alternativa, como por ejemplo es una suspensión condicional del proceso como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la suspensión condicional del proceso, estamos hablando que, por ejemplo, el proceso no continúa, pero, ¿verdad?, se condiciona a que el imputado cumpla ciertas condiciones. Entonces, en esos casos podemos hablar de otro tipo de salidas alternativas. Pero básicamente, de esa forma se estructura estas posibilidades de conclusión de la etapa preparatoria. Y luego tenemos ya propiamente el juicio, ¿no? Ahora, hay tribunales de sentencia y hay jueces de sentencia. Los casos de mayor gravedad van a los tribunales de sentencia. Los casos de menor gravedad en cuanto a la pena, ¿verdad?, van a los jueces de sentencia, ¿no? Los tribunales de sentencia básicamente están conformados por 3 jueces, en cambio los jueces de sentencia, los juzgados de sentencia básicamente por un juez. Ahora, ¿cómo se tramita el juicio? ¿Cómo se presenta el juicio? En una primera instancia se pueden presentar, una vez que se presente el juicio, se da lugar a la apertura del juicio oral, ¿verdad? Siempre existe la posibilidad de un planteamiento de incidentes cuando se hubiera vulnerado ciertos derechos o garantías de las partes. Y en su caso, ¿verdad?, se cumple con algunos requisitos, por ejemplo, cuando el imputado va a declarar o no va a declarar, ese es un derecho que le asiste. Posteriormente se plantea la posibilidad de la formulación de alegatos, se llama de alegatos de apertura, en la cual las partes van a hacer conocer cuál es la visión o la teoría que ellos tienen respecto a los hechos, ¿no? Tanto la fiscalía, el acusador particular como la defensa tienen derecho a esgrimir estos alegatos de apertura, que básicamente tienen que ver con los fundamentos que van a plantear las partes, es decir, cuáles son los fundamentos de la acusación y qué va a probar durante la acusación la fiscalía y la acusación particular, y la defensa qué va a probar durante la tramitación de este juicio oral y público, ¿no? Una vez que se plantea ello, se hace la tramitación propiamente del juicio. ¿A través de qué? A través de la producción de prueba. ¿Cómo se hace la producción de prueba? Fundamentalmente a partir de la fiscalía, ¿verdad? Se hace la producción de la prueba primero testifical. La prueba testifical tiene que ver con la declaración de los testigos que hubiera ofrecido la fiscalía, y se realiza un interrogatorio para establecer qué sabe el testigo que se está ofreciendo, y las otras partes, tanto la acusación la acusación particular como el defensor, tienen el derecho de contrainterrogar, ¿no? Asimismo, el tribunal tiene un derecho a interrogar respecto a algunos hechos que no le hubieran quedado claros respecto a la declaración del testigo. Entonces, ahí se va produciendo la prueba, fundamentalmente en este caso de carácter testifical, ¿verdad? Y luego tenemos la producción de la prueba de carácter documental, es decir,
¿Cuál es la producción de la prueba documental? Es proponer la prueba que se hubiera producido. Por ejemplo, pónganse a pensar un extracto de llamadas, por ejemplo, pónganse a pensar un certificado médico forense. Entonces, cuando se presentan estas pruebas documentales, las partes tienen la posibilidad de plantear exclusiones probatorias respecto a la producción de la prueba. Ese es un trámite incidental que está sujeto a un debate por parte del tribunal de juicio o el juez de juicio que conozca el tema, ¿no? Entonces hay una producción de la prueba de carácter documental. Las reglas para este efecto, ¿verdad?, se rigen en lo que dice el procedimiento penal y finalmente el juez determina si esa prueba es incorporada como un elemento de prueba al juicio. Una vez judicializada, se deberá tomar en cuenta cuando se dicte la sentencia. Entonces, de esa manera se produce la prueba documental, salvando algunas precisiones que están en el procedimiento y que son ya de estudio especializado en materia de procesal penal. Luego tenemos la producción de la prueba material, que básicamente es la incorporación, si se quiere, ¿verdad?, de objetos materiales que se hubieran obtenido durante la investigación, ya sea en la etapa preliminar o ya sea en etapa preparatoria. Por ejemplo, la colecta de un cuchillo que se hubiera presentado en el lugar del hecho. Entonces, ese elemento material se va a producir como un elemento, como una prueba material para acreditar un determinado hecho. Por ejemplo, que se ha usado ese elemento para dar muerte a una persona. Entonces, a eso se refiere la producción material. Igual estará sujeta a un contradictorio, ¿no? Un contradictorio que es uno de los elementos fundamentales del juicio oral. Bueno, en todo caso, el procedimiento penal es un juicio oral, valga también la aclaración, es un juicio oral que se dice que es oral, es público, es contradictorio, tiene algunas reglas, por ejemplo, de la inmediación. ¿Qué significa que es un juicio público, que esté abierto a todas las partes? Que es oral, se desarrolla a través de la palabra hablada. Que básicamente es contradictorio. ¿Por qué? Porque está sujeta a que una parte presente una cosa y la otra parte tiene la posibilidad de contradecir. Y bajo el principio de inmediación, todo eso tiene que ser conocido de manera directa por las autoridades judiciales, llámese juez, llámese tribunal de sentencia. Entonces, de esa manera es que se produce la prueba, tanto testifical, documental, material, y la prueba pericial, que tiene que ver con la concurrencia de peritos o expertos en determinadas materias. Por ejemplo, un perito que conozca si un elemento es falso o una firma es falsa o es auténtica. Ese perito tendrá que presentar su informe para aclarar cuáles son los fundamentos de esa de ese dictamen que hubiera emitido respecto a la falsedad o a la autenticidad de un documento que se hubiera presentado durante la tramitación del juicio, ¿no? Entonces, ahora pueden presentarse algunos elementos durante la tramitación del juicio. ¿Cuáles son, por ejemplo? Tienen que ver, por ejemplo, con la producción de prueba extraordinaria. Pero bueno, ese tema también es de especial conocimiento durante la materia de procesal penal, ¿no? Y una vez que termina la producción de la prueba, ¿verdad?, lo que corresponde es la dictación de una sentencia. La sentencia también tiene que ser, después de que se produzca la prueba, existen alegatos de cese, ¿no? Alegatos de cese, se escucha a la víctima en su caso, ¿verdad? Y los alegatos de cese tienen que ver con las conclusiones que van a esgrimir las partes, tanto la acusación fiscal, particular, como la defensa, que tienen el derecho a esgrimir y también escuchar a la víctima, ¿no? Escuchar a la víctima qué dice al respecto de una vez que ha ocurrido el hecho, ¿verdad? Entonces, una vez que se cumple todo este procedimiento, existe ya la posibilidad de dictar una sentencia que debe ser debidamente fundamentada bajo los principios del debido proceso. Una vez que se dicta la sentencia, es posible que estemos en el derecho de aquella persona que se considere agraviada, afectada en sus derechos, de plantear una apelación restringida. La apelación restringida tiene también ciertos requisitos para su planteamiento que están en el procedimiento penal y se lo hace ante la misma autoridad para que, una vez que conozca esa autoridad, por ejemplo un juez o un tribunal de sentencia, la ponga en conocimiento de un tribunal superior que se llaman, en nuestro caso, salas vocales, que conforman ciertas salas penales que van a definir sobre esta apelación restringida que ha sido planteada a través de la dictación de un auto de vista.
Una vez puesta en conocimiento de las partes este auto de vista, ¿verdad? Este auto de vista también puede ser impugnado a través de un recurso de casación que irá a conocimiento del Tribunal Supremo, ¿no? Del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, quien emitirá finalmente un recurso final, perdón, una resolución final que viene a denominarse también un auto supremo. Entonces, todo ese trámite requiere todo un procedimiento que está en el Código de Procedimiento Penal, pero que yo estoy intentando resumirles para que se pueda hacer medianamente entendible, ¿verdad? Y el procedimiento penal también establece la posibilidad del planteamiento de un recurso de revisión, cuando, por ejemplo, el sujeto no hubiera intervenido en el hecho, cuando el hecho no habría existido, etc. Hay la posibilidad de plantear un recurso de revisión excepcionalmente, ¿no? Entonces, de esta manera es que se tramita el proceso penal a partir de todos estos elementos